como cebada, centeno, lo cual le da la posibilidad de desarrollo después de la cerveza, por ejemplo, ¿no? La lenteja, que también se habla que se desarrolló acá, ¿no? ¿Sí? En fin, en la Biblia hablan de que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas a Isaac, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, este, desde aquí, desde estas zonas, pues se irradió pues a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo conocido, ¿no? Así entonces llega pues a China, ¿no? Y casi para allá por Borneo, más o menos, ¿no? Aparentemente de aquí se fue saltando de isla en isla, ¿no? Esa fue la misma, entre paréntesis, ya que me he hecho recordar, esa fue la misma estrategia que siguió el almirante Nimitz en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Japón. MacArthur tenía otra estrategia y ambos dos generales, almirantes, jefes de la Marina y uno y jefes del ejército otro, pues fueron avanzando hasta llegar a Japón. Pero bueno, en fin, estos también aparentemente aquí, los Homo sapiens y los Australopithecus pasaron de isla en isla, ¿no? Aquí también hubo un gran desarrollo agrícola, se considera otro centro, ¿no? Al igual la China, se consideró otro centro del desarrollo agrícola, ¿no? Y otro de los puntos de esta revolución neolítica, ¿no? Eh, lo mismo no figura aquí, pero también aparentemente no figura aquí, pero también es en la India, ¿no? Paralelamente en la India también, estos mismos años, también hubo otro gran desarrollo, ¿no? Particularmente pues en los valles de estos ríos, ¿no? En China y en India, particularmente en China, en el oriente, pues aquí se produce, ¿qué se produce? El arroz, ¿no? El arroz, después domesticaron al arroz, que otra fuente alimenticia en el mundo, ¿sí? A partir de que se produce toda esa civilización antigua en la China, lo mismo que en la India, ¿no? Aquí también se domestica el cerdo, se producen cítricos, ¿no? De igual manera. Aquí también en esta parte de aquí, lo que es la zona subsaheliana, ¿no? Está al sur de lo que es el desierto, el Sahel, y al norte de lo que es la zona húmeda, ¿no? Aquí también hubo un desarrollo de agricultura para este continente, pero a partir de lo que se desarrolló acá, ¿no? Se desarrolló acá. Ahora, en América, como yo mencionaba, acá tenemos desarrollos independientes de lo que pasó acá, ¿no? Aquí, ellos de acá no estaban enterados de que aquí había algunas poblaciones, otros seres humanos, otros Homo sapiens, y los de acá tampoco sabían de que aquí habían otros seres humanos, ¿no? No había pues intercambios. Entonces hace 5.500 años hubo también desarrollo importantísimo aquí en América Central y casi de manera paralela en los Andes. Aquí en esta zona de Mesoamérica, pues se domesticó al maíz, ¿no? Toda la cultura del maíz, este, y a diferencia de lo que se dio en otros sitios, aparentemente esta domesticación del maíz fue mucho más compleja, ¿sí? Porque estamos de aquí en este caso del trigo, el arroz, ¿no? Era solamente pues replicar lo que había en la naturaleza. Aquí no, aquí hubo una mejora genética, ¿sí? De manera natural no se han encontrado la planta de maíz tal cual la conocemos nosotros. No se sabe a ciencia cierta de dónde se origina. Lo más probable es que haya sido de una plantita,
¿no? Es una cosa que era chiquita, ¿no? Que su mazorquita era algo chiquitito, ¿sí? Y aquí lo empezaron a trabajar, mejorar para tener plantas más grandes y mazorcas más grandes, evidentemente también, ¿no? Mientras que aquí en la zona andina, ¿cuál fue nuestro aporte? ¿Cuál fue, perdón, disculpen ustedes, aquí el maíz, pues hablaba de la cultura del maíz, por eso pues se desarrollaron los toltecas, a partir de los cuales se desarrollaron los aztecas y los mayas, ¿sí? Aztecas y los mayas, ¿no? Fue toda una civilización, tan importante como lo fue China, como lo fue pues la cultura egipcia y lo que fue Mesopotamia, ¿no? Este, de aquí se difunde pues esta cultura hacia la zona de Estados Unidos, y aquí existe toda una serie de contactos y comunicaciones entre las diferentes poblaciones, ¿no? En toda esa América. Acá. ¿Y aquí cuál fue nuestro aporte en la zona andina? La La papa. papa y los tubérculos. Los tubérculos, la yuca, de manera general, ¿no? El camote, ¿no? Realmente la papa y el camote, ¿no? Se dice que los frijoles también, pero aparentemente hay una discusión si fue aquí en la zona de Mesoamérica o acá, ¿no? Pero no importa, ¿no? Eh, Se dice también está el aporte de la yuca, ¿sí? El aporte de la yuca, la maca, la maca sí es cierto, pero no fue, no formó parte de la revolución esta que estamos hablando, ¿sí? Que permitió el desarrollo de una civilización o desarrollo de civilizaciones. No, no está, lo que es la base alimenticia, como aquí se basa pues en, en, en el, en el maíz. Acá se basa en el trigo, ¿sí? Aquí se basa en el arroz y nosotros aquí en la papa, ¿sí? Papa, yuca y aparentemente en las estribaciones también de los Andes y en la Amazonía, la yuca, ¿no? Papa y camote, ¿no? Todos estos centros permitieron el desarrollo de civilizaciones. Ahora, en América, las noticias que se tienen o la historia que se tiene es a partir de la invasión que nos hicieron los europeos de manera general, ¿no? Y la visión que se tiene es de cuando llegaron los europeos, sean los ingleses, franceses, holandeses, españoles, ¿no? Pues el rey de España dice que llegaron los castellanos, llegaron aquí a América, no los españoles son los castellanos, pero bueno, en fin, da igual. Aparentemente antes de la llegada de los europeos, de cualquier que sea de la nación, país, etcétera, teníamos una gran cantidad de población, teníamos una gran cantidad de población, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los Homo sapiens que habitaban estas zonas, pues manipularon su medio ambiente, ¿sí? Cambiaron sus ecosistemas, ¿no? Los mayas se desarrollaron en pantanos, ¿no? Y lograron pues hacer grandes ciudades y una característica en todos estos sitios, una cosa interesante, todos han construido pirámides, inclusive aquí en Estados Unidos, ¿sí? En lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Con diferentes materiales, ¿no? Pero terrazas, ¿no? Este, Aquí en los Andes, pues el avance tecnológico mayor de modificación del medio ambiente fueron los andenes, ¿sí? Los andenes.
según los estudios hechos hace ya por un tal, no me acuerdo su nombre, pero sí el apellido, Masón, ¿sí? Que era señor agrónomo que trabajaba en el antiguo NERN, ¿no? Por sus investigaciones, había como más de 1 millón de hectáreas de andenes, lo cual los cálculos que se han hecho, perdón, hacen ver de que eso posibilitaba alimentar a más de 10 millones de personas, a más de 10 millones de personas en esos años en los Andes peruanos, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo mismo pasaba acá, ¿no? Lo mismo pasaba acá, ¿sí? Que había los primeros contactos europeos que hubieron aquí en esta zona, pues que venían pues a pescar, ¿no? Los avistamientos, por llamarlo de una manera, que hacían los europeos, era de que veían pues aldea tras aldea, todo estaba lleno de aldeas, ¿no? Con personas altas, bien alimentadas, ¿no? Bien formadas, ¿sí? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué lograron? Una de las razones por las cuales nos pudieron conquistarnos fue pues por las epidemias, ¿no? Fue por las epidemias. Aparentemente aquí en el hemisferio norte la primera epidemia que llegó fue una hepatitis, y luego a poco tiempo llegó la viruela, y lo mismo pasó aquí, ¿no? A tal punto que, ¿dónde murió Huayna Cápac? ¿En qué parte murió Huayna Cápac? ¿Se acuerdan? ¿En Ecuador? En Ecuador, ¿sí? Correcto. En Ecuador, no vamos a averiguar el por qué, pero murió en Ecuador. Y las evidencias que se tienen, de los relatos que se tienen, pues aparentemente murió por viruela. En esa época todas estas poblaciones fueron diezmadas por enfermedades que trajeron los europeos, ¿no? Que no tenían pues en sus genes cómo contrarrestar esto, ¿no? Pero bueno. Preguntas, jóvenes. ¿A un comentario? Entonces, la idea es de que todas las poblaciones humanas, desarrolladas a partir de estos 5 o 6 sitios, de estos focos de la civilización, ¿sí? Han manipulado el medio ambiente. Todas han manipulado el medio ambiente. Los mayas, con mayor razón, ¿sí? Y los mayas del sur, pues desaparecieron prácticamente porque acabaron con su bosque, ¿sí? Lo mismo ocurrió en alguna zona de lo que ahora es Estados Unidos. El manejo del fuego ya lo tenían los antiguos habitantes, ¿no? Se dice que el bisonte, por ejemplo, era nativo de estas zonas de acá, pero lo llevaron, el manejo de la fauna, lo llevaron hacia el este, ¿no? Creando corredores de pastizales, ¿sí? Creando corredores, porque todo esto estaba lleno de bosques, ¿no? Se habla de que en estas zonas de aquí, ¿sí? Los nativos, pues, de estas áreas, deben haberlo, espero que lo hayan leído ustedes, se han encontrado áreas en las cuales hay hectáreas de hectáreas de hectáreas en las cuales están enterrados cerámica y además también cenizas, ¿sí? Brasas no, perdón, carbón, disculpen, ¿no? Como una suerte de fertilizante del suelo, ¿sí? Y, y con las herramientas que tenían, ¿no? Machetes de palo, ¿sí? Aquí, pues, piedra no había, ¿no? O además, de repente, por sus intercambios, pues, de repente tenían hachas de piedra. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se podrían demorar ellos en tumbarse un árbol con un hacha de piedra? Semanas, ¿no? Entonces, no podían tumbarse un bosque, pero sí lo utilizaron. Aparentemente, en muchas áreas de aquí,
lo que han hecho es tener un huerto, ¿sí? Plantar en medio del bosque las especies de árboles que a ellos les interesaba, ¿sí? Han modificado la composición del bosque. No, lo que estamos viendo ahora en esas zonas, aparentemente, no es un bosque pristino, pues, ¿no? Sino un bosque ya intervenido por el hombre, ¿sí? Y ni qué hablar de lo que nosotros ya conocemos en nuestra zona andina, ¿no? Nuestra zona andina. Profesor, Pero lo que sí es concreto que el ser humano, el Homo sapiens y los que han venido desde atrás, desde que han nacido, desde que han aparecido, han intervenido en cualquier ecosistema y han peleado por los recursos naturales. ¿Preguntas? Sí, ahí alguien había abierto el micro. No sé sí, quién fue. sí, soy yo. Franz. Sí, Adelante, profesor, Franz. sí, ¿aún existen esos bosques pristinos de los que acaba de mencionar? Bueno, en realidad no se sabe. No se sabe si eso de que estos bosques nunca han sido tocados, no podemos afirmarlo. Como decía en un momento dado, aquí pues en las selvas nuestras no han habido investigaciones, ¿no? En el Beni, en el departamento del Beni de Bolivia, que son grandes sabanas, pantanales, perdón, se han encontrado corredores lineales, ¿no? O sea, no, porque la vegetación crece alrededor de los cursos de agua por un proceso de, se producen inundaciones y al momento de inundar, pues también el agua deja los sedimentos, ¿no? Entonces se va creando como canales alrededor de los cuerpos de agua y estos pequeños montículos pues van creciendo de inundación en inundación y ahí crece vegetación, ¿no? Pero esto sigue en los cursos de agua, ¿no? Yo no lo he visto, he leído que, y hay fotos de ello, vistas de arriba, evidentemente, que hay como si fueran islas de vegetación, islas de bosque, y entre isla e isla hay líneas rectas, ¿no? Como si hubiesen hecho caminos, ¿no? Entonces, esto porque se puede ver, en en la selva baja, pues la selva alta, se tiene pues algunas evidencias, ¿no? Lo que fue los chachapoyas, por ejemplo, ¿no? A ver, se me ha ido el nombre en este momento, pero no han habido mayores investigaciones en selva alta, ¿no? ¿Sí? Para ver desarrollos de culturas antiguas. En selva baja en nuestro país, pues no se ha investigado nada, ¿no? A este particular. Yo no puedo afirmar, no creo que podamos afirmar que en por ahí podrán haber algunas zonas que nunca han sido modificadas por el hombre, pero las evidencias nos dicen que han habido, que las poblaciones existentes antes de la llegada de los europeos han sido grandes, ¿no? Por ejemplo, el Orellana, que fue el último que Gonzalo Pizarro pues quiso ir de Quito hacia el Atlántico, no por el Amazonas, ¿no? Buscando oro. Y se dio media vuelta y lo dejó a Orellana para que dirigiera la expedición, ¿no? De los que llegaron, contaron pues que habían en ciertas zonas, y al igual como vieron los ingleses, franceses y holandeses en el hemisferio norte, pues población tras población, en kilómetro tras kilómetro, ¿no? Casas, veían casas de casas, ¿no? Entonces no podemos saber a ciencia cierta cuál es la situación en lo que es la selva, ¿no? La Amazonía actualmente, porque los restos que puedan haber dejado ya deben haberse desaparecido por las condiciones medioambientales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la zona, es un extremo, ¿sí? Lo que voy a citar yo es un extremo. Saben ustedes que nosotros tenemos un bosque
¿no? Un área de unas 4.500, 6.000 hectáreas en la cuenca del río Pachitea, ¿no? Que es de la propiedad de la universidad y es uso de la facultad, pero que ahora está invadida, ¿no? Invadida. Nosotros la tenemos del año 82, 83. Yo vivo ahí, y en esa zona, en todo lo que es la cuenca del Pachitea, pues en los 60 hubo una extracción brutal de, de caoba, ¿sí? En la zona donde estamos, donde está nuestro fondo, llamado Dantas, en la quebrada Dantas, también lo fue. Ahí sacaron todas las caobas. Yo el año 83 fui, ¿no? No había nada todavía. Y he podido ver, pude ver los troncos y restos de árboles de caoba, ¿no? 20 años después, ¿no? Pero el bosque, en el bosque de pie había unas cuantas caobitas, ¿no? Pero la asociación vegetal, el bosque responde ante eso, y la especie dominante ya no fue la caoba, sino fue el zapote. Si tú ves bosque ahí, pero ya no es el bosque original, ¿sí? Entonces, si tú llegas a un sitio y ves un bosque, no sabes realmente si es el bosque original o no, por un lado, ¿no? Si ese bosque no se ha tocado en algún momento dado, ¿sí? Esto por ahora, jóvenes. ¿Alguna otra pregunta más? Señor Quintana. Sí, profesor. Bueno, tengo entendido que cuando hablamos de agricultura es algo que es diferente a la horticultura como tal, ¿no? Entonces mi pregunta era, cuando nosotros hacemos mención, como se observa en el mapa, ¿no? Inicio de la agricultura, es porque ya estaba presente en base a las primeras civilizaciones humanas, es decir, hablamos de agricultura cuando ya estaban establecidas las primeras civilizaciones humanas, o es correcto llamarle también agricultura, por ejemplo, a lo que los primeros, o mejor dicho, los últimos homínidos hacían. No, acá estamos hablando del Homo sapiens, ¿ah? A esos años ya estaba, solamente habían Homo sapiens. Ya ni siquiera habían los neandertales que desaparecieron, me olvidé mencionar, hace 40.000 años desaparecieron los neandertales, ¿no? Y ya fueron los reyes, fuimos los Homo sapiens, ¿no? No hubo otra especie más, ¿no? Pero acá estamos hablando pues hace 7.000 años, ¿no? No más que eso, 7.000, 8.000 o 10.000 años. Ahora, me parece que es al revés más bien, ¿no? ¿Por qué se hace, ¿no? Este énfasis en estos cinco zonas de desarrollo de la agricultura, porque es a partir de la agricultura que se forman las grandes civilizaciones, que se sale ya de la edad de piedra, ¿sí? Que se sale de la edad de piedra, ¿no? En estas 5 zonas, ¿no? En diferentes momentos, con diferentes situaciones, pero ya empiezan, son las simientes, ¿no? Son las bases para desarrollar cultura, para desarrollar civilización. Profesor, siguiendo la ilación de lo que me dice, ¿no? Dice que primero ¿Podrías fue... hablar un poquito más alto, por favor? No te copio bien. Ya, ahí se escucha mejor. A ver, sigue. Ya. Usted dice, ¿no?, que fue al revés, ¿no? Primero se estableció la agricultura y ya después las civilizaciones. Posiblemente esto por, pues, ya cambiar, ¿no?, el método, ahora tendiendo más hacia el sedentarismo, ¿verdad? Claro, o sea, la agricultura ocasiona que las poblaciones se asienten, que exista división del trabajo, ¿sí? Entonces eso hace lo cual aparentemente ya existía desde antes de la época de los cazadores, que había ya un grupo que se dedicaba a innovar, ¿no? Que se dedicaba a estudiar, los sabios, ¿no? Tal vez los cuidadores del fuego, los cuidadores de la fe, qué sé yo, ¿no? Entonces, son los que
desarrollan elementos que permiten ya pues el desarrollo cultural que da origen a esas civilizaciones. Pero es a partir, como bien dices tú, de que a raíz de que se desarrolla la agricultura, ya todas las poblaciones se asientan, ya dejan de emigrar y empiezan a este desarrollo, ¿no? Gracias, profesor. ¿Qué, señor? ¿Alguna otra pregunta? Rolando, ¿va a dejar de compartir, Rolando? Sí, profe. Bien, entonces, ¿pasamos al ejercicio? O damos 5 minutos de break para que tomen un aire. Me parece muy bien, me parece muy bien. Hasta las 7 en punto. 7 puntos. Tenemos 6 minutos, jóvenes, para tomar un aire. No tomen mucho aire, nomás. Bueno, yo voy a tomar mi café. Listo. Ok, nos vemos en 6 minutos, jóvenes. Bueno, está bueno eso. Entonces, chicos, les tenemos preparado una breve lectura. Yo les voy a mandar un link. He estado probando en realidad el link. Les he mandado una foto en realidad de la lectura en un pequeño formulario. Y la verdad es que no se ve bien, por lo que he pegado ahí he pegado el link para que ustedes puedan acceder a la lectura. Entonces, yo les comparto eso, no hay problema. A ver, entonces, es una lectura en realidad de Wikipedia que se titula La Revolución Neolítica. ¿Ok? Y nos gustaría que ustedes lean la parte que dice consecuencias. ¿Ok? Y hemos hablado, o bueno, ya el profesor Víctor les ha hablado un poco sobre la Revolución Neolítica, un poco que les ha contado el impacto que ha habido de las distintas, que hemos generado durante nuestra evolución. Y entonces nos gustaría que lean este pequeño párrafo consecuencias y que respondan la siguiente pregunta. Está ahí. Indique cuáles son las principales consecuencias de la revolución neolítica, ¿no? En sus palabras, lógicamente, no necesitamos que nos copien y peguen, ¿de acuerdo? Muy breve, una síntesis puntual. Lean esto y por favor interprétenlo y díganos cuáles son para ustedes las consecuencias más importantes. Si es que no lo pueden ver, acá está el link, ¿ok? Este sería el link, la parte de acá. ¿De acuerdo? Para este ejercicio les vamos a dar unos 10 minutos. ¿Quedó claro? Si alguien no puede ingresar, es porque para ingresar a este formulario, estos formularios, como los estoy yo generando desde mi cuenta de La Molina, ustedes tienen que ingresar también desde su cuenta de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. ¿Ok? Si alguien tiene algún otro problema, me avisa pues para que pueda acceder. Sí, pero me avisa ahorita, no me voy a avisar al minuto 9 que no puede ingresar. Bien, todo bien, dice Carlos Coveña. Muchas gracias por la retroalimentación. Vamos entonces a esperar en todo caso hasta las 7:15, vamos viendo cómo van sus respuestas. ¿Ok?
Vamos a ver qué idea nos da esto. Vamos a tratar de interpretar un poco, en líneas generales, lo que han puesto. Me indican si se puede ver, por favor. Disculpen, ¿se puede ver? Sí, profesor, se puede ver. Ok. Entonces, bueno, sin haber leído, digamos, gran parte de lo que han hecho, veo que se habla mucho de alteración de ecosistemas, aparentemente provocado por los humanos debido a la agricultura, ¿no? En un tema con las poblaciones, las semillas. De repente alguien me puede ayudar utilizando las palabras que casi todos los compañeros han utilizado y, digamos, hacer en todo caso una síntesis de lo que, de esta lectura, ¿no? De las consecuencias, pues, justamente de, de la revolución neolítica, ¿no? ¿Quién se anima? A ver. Yo, profe, A ver, ¿quién dijo yo? yo, Diego Alonso, Diego. sí, Ya, Diego. A ver, eh, Diego. ya, más o menos, todo parte en base a la acumulación de alimentos, ¿ya? Eh, por eso ellos emplean el monocultivo en ese tiempo, ¿ya? Y eso provoca una pérdida, la pérdida de la diversidad del ecosistema, y por ende también afecta a especies y hace tipo como una selección artificial a partir del transcurso de los años, ¿no? Y bueno, pues las semillas se van perdiendo también. Las semillas, o ahí también hay una palabra que es la globalización. Y bueno, también eso afecta también al mismo humano, ah, en su dieta, ¿no? Porque ah, no hay tanta variedad de alimentos. Eso lo hace, baja sus defensas y pues es más susceptible a contraer una enfermedad, ¿no? En esos tiempos crítica, ¿no? Crítica y pues afectar a toda la población, ¿no? Bueno, más o menos eso, profe. Bien, a ver, Roberto quiere agregar algo. ¿Qué nos dice Roberto? Utilizando las palabras, digamos, que han utilizado la mayoría de sus compañeros. A ver un ratito. No veo por acá sedentarismo, pero sigue. Ya, acá hay ecosistemas, alteración, bien. Ok, por eso de repente acá hay mala, ¿no? Mala vida, mala alimentación, por ahí me pareció haber visto. Sí, por acá está la palabra nómada. Nómada la han utilizado solo dos personas, ¿no? Bien, entonces ya este, entre las síntesis que nos presentan los dos compañeros, tenemos, digamos, han utilizado la- la mayor, o sea, casi todas las palabras más frecuentes, digamos, entre lo que han escrito los compañeros, ¿no? ¿Qué opina, profe, Hay respecto un al... alumno que Valencia levantó la mano.
No sé si quiere preguntar o hacer un aporte. Sí, él es el que acaba de hacer la Ya, segunda ya. síntesis, ¿no? Ok, entonces, ¿me permite compartir pantalla? Sí, cómo no, en ese momento. ¿Por qué quiero compartir ¿por qué cosa quiero compartir pantalla? Porque casi todos ustedes han, ¿cómo puedo decir? Está aquí. Ya. Lo que ustedes han hecho es prácticamente resaltar lo negativo, ¿no? Pero vamos a ver las consecuencias positivas, ¿no? El desarrollo de la humanidad comenzó a crecer con mayor rapidez. Lo primero, la cosecha de alimentos llevó pues a la necesidad de conservar los alimentos, ¿sí? Y ello pues generó el desarrollo de nuevas técnicas y artesanías como la cerámica y la cestería, ¿no? O sea, desarrollo, ¿eh? La aparición de excedentes permitió la especialización y la división del trabajo. La aparición del comercio, ¿sí? Y como causa negativa, evidentemente también, las diferencias sociales. Y permitió el origen de la historia nuestra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estas son cosas que no han sido mencionados en su reporte. Casi todos se han dedicado a ver esto, ¿no? ¿No? Entonces, dentro de estas consecuencias negativas, pues sí, casi todos han hablado de la alteración de ecosistemas. No está muy claro la pérdida de diversidad biológica. No se mencionaba la simplificación de las cadenas tróficas, ¿sí? La selección artificial de las especies, ¿no? Debido a nuestros gustos. Y si bien hubo una pérdida de diversidad biológica natural, pues aumentó la variabilidad genética de las semillas de los cultivos, ¿no? ¿Sí? Y lo que sí mencionaron fue la globalización, ¿no? Eso es claro, ¿no? Está. Eh, Casi nadie, no me parece haber hablado de los efectos sobre los propios seres humanos, ¿no? Había una variación de la dieta, ¿no? Se sufría una malnutrición crónica, enfermedades crónicas o degenerativas que continúan presentes hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, los celíacos, ¿no? Entre otros, ¿eh? Entre otros, ¿sí? El sedentarismo y el aumento espectacular de la densidad de la población también produjo peores condiciones sanitarias y endemizó enfermedades, ¿no? Endemizó enfermedades. Alguna de ellas estamos sufriendo el día de hoy, ¿no? Entre otras, ¿no? Y además también interrumpió lo que yo mencioné, pues la selección natural de la especie sobre la especie humana, ¿no? Ya eso es algo modificado que nosotros lo estamos modificando, ¿no? ¿No? Y otra consecuencia más, pues, son las urbes, ¿no? No sé si no, eso sí no me parece haber leído, ¿no? Entonces, hay todos estos, algunos elementos han sido resaltados, otros no, ¿no? Pero creo que hay tantas cosas positivas como negativas. En el Bien, fondo, esta lectura nos hace ver de que nosotros hemos impactado en el medio ambiente, ¿no? Gracias, Ronald. bien, bien, profe. No, gracias a usted que acaba de redondear la idea. Entonces, fundamental, chicos, comprender, ¿sí? Que ustedes de repente escucharon la palabra consecuencias y lo relacionaron a lo negativo, ¿no? Parte de ser universitario es que ustedes formen un pensamiento crítico,
¿sí? Nosotros vamos a darles lecturas, por ahí le vamos a hacer algún ejercicio donde vamos a poner, digamos, una situación, una misma situación vista desde un ángulo y desde otro, ¿no? Entonces la idea es que ustedes comiencen a generar sus propias ideas, ¿no? Y a enfocarlo, digamos, de una manera más global. Consecuencia puede ser positiva o negativa, ¿no? Entonces, esto lo van a ir desarrollando con el tiempo, ¿sí? Y yo les cuento, profe, si me permite, un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, porque yo suelo viajar con los grupos de Campo 2, y también ya les vamos a contar lo que es Campo 2, a la ciudad de Pucallpa, ¿no? La ciudad de Pucallpa es una de las principales ciudades, digamos, madereras del país, ¿ok? Y bueno, en la actualidad hay movimientos que están, digamos, de alguna forma satanizando el aprovechamiento forestal, ¿ok? Y ha llegado a tal punto que uno de los últimos grupos que tuve la posibilidad de acompañar, escuché, y de repente el profe no sé si ha escuchado esto acá, estábamos en un patio de trozas. Un patio de trozas es una parte de una empresa, ¿no?, que recibe las trozas, que son, digamos, piezas del tronco, piezas más o menos grandes del tronco, que luego van a ser procesadas. Y cuando vieron las trozas dijeron, estamos en un cementerio de árboles, dijeron, ¿no? Que, para mí fue un poquito, creo que se han equivocado de carrera, sinceramente, si lo están viendo de esa manera, ¿no? Eh, hay que tomar la información que nos llega, sobre todo en este tiempo, con pinzas, chicos, ¿no? Hay que tomarla con pinzas porque la gente está mal interpretando muchos conceptos, como por ejemplo el concepto de conservación, que creo que el profe Víctor podría explicarlo mil veces mejor que yo, ¿no? Conservación no es no tocar, ¿no? Manejo no es no tocar, ¿no? Hay que saber aprovechar los recursos que nos da no solamente el bosque, sino todo ecosistema, ¿no? Para provecho nuestro y para provecho del bosque, ¿ok? Y bueno, y con una serie de criterios, indicadores, principios que tiene pues la conservación. Hace poco, con mucha tristeza, salió un reportaje en Canal 4 que está bien, estaban denunciando a una red de personas que traficaba con madera. No sé si tráfico ilegal es una redundancia, que traficaba con madera, es decir, falsificaban permisos, falsificaban los montos, los planes operativos anuales, etcétera. Y, y, y con mucha frescura salió una exalumna, entiendo que es, a decir que el 80% de toda la madera del Perú es ilegal, ¿no? Y con esa, o sea, eso crea un estigma al final sobre nosotros, ¿no? Eso al final hace que personas que son muy honestas, que yo conozco, porque yo voy todo el tiempo, como les digo, a Pucallpa, que de repente son sus parientes, que viven de este trabajo y que, o sea, año tras año se han tenido que romper la cabeza y duplicar esfuerzos para ponerse, digamos, de acuerdo a la ley, vean o sea, todo lo que han hecho, prácticamente borrado con un comentario que se dio en señal abierta, ¿no? Que fue, me parece, no sé si, me parece que malintencionado, no podría decirse a propósito o por ignorancia, ¿no? El principal motivo de la deforestación de la Amazonía es la agricultura, no es la tala ilegal, y que hay tala ilegal, no lo vamos a negar, ¿no? Pero hay que trabajar más bien en buscar soluciones, hay que buscar
formas digamos, darle mayor valor agregado a los productos de tal forma que nuestro bosque, o sea, valga lo que debería valer, ¿no? Profesor, ¿y es cierto eso del 80% que sea ilegal? Eh, el informe lo manda una ONG que tiene, me parece, un criterio bastante sesgado. No, o sea, tendría que revisar yo la información. Sinceramente, no sabría cómo la han cuantificado, ¿no? Si me permite, Rolando, Sí, adelante, profe, por favor. sobre este tema, ahora el 80%, pero ¿de qué? ¿No? Los bosques en el país, en primer lugar, los bosques en el país, la parte productiva de los bosques, ya está, todos los bosques están reglamentados por ley, ¿sí? Qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. En los bosques que están dados a producción, ya desde el año 2005, ha habido un proceso de concesiones forestales en donde debiera de desarrollarse el manejo forestal, ¿sí? No todos han sido exitosos, ¿no? Porque hubo toda una fase de aprendizaje, ¿no? Algunos fueron revertidos al Estado, pero hay muchos que todavía siguen funcionando. Y la mayoría de ellos, haciendo manejo forestal, haciendo trabajo legal, tanto a nivel del bosque como a nivel laboral, cumpliendo con todas las leyes laborales, con todas las leyes sociales del trabajo, cumpliendo con las relaciones con la comunidad, haciendo investigación, ¿sí? Porque les interesa, son empresas que quieren continuar en el tiempo, que es parte de lo que es la sustentabilidad, ¿sí? Prolongarse en el tiempo, ¿sí? Esas empresas producen en cuanto al valor económico, la mayor producción en el país, desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, el grueso de su producción va a la exportación, va a nichos de mercado especializados, ¿sí? Hay otra parte de estas concesiones que dan la producción, que dirigen su producción al consumo nacional. Lo que sí es claro de que hay mucho negocio ilegal, que se comercializa al interior del país, ¿sí? La madera que da el mayor ingreso tanto a las empresas como al Estado, porque pagan impuestos, ¿sí? Y como sostienen trabajo a muchas personas, ¿sí? No solamente es ganancia para la empresa, es ganancia para el Estado, ganancia para los trabajadores. Para poder vender su madera, deben de cumplir una cierta de requisitos de esos mercados. No es que yo me presente, toco la puerta, aquí está mi madera, cómprenla. No, ¿no? Sino que deben de tener ciertos certificados, entre comillas ahora, pues certificados verdes, ¿no? ¿No? Si no, no la hacen. Esa madera es la que da el mayor volumen de dinero para el país. Ahora, ¿será verdad o no será verdad que está hablando de esta chica del 80%? ¿El 80% de qué? ¿Está hablando del valor económico? ¿Está hablando de lo que se exporta, de lo que se vende aquí adentro del país? No lo ha dicho, ¿no? Y ese es el pecado. No es cuestión de dar cifras, es cuestión de decirlas en qué marco son valederas esas cifras, ¿no? El profesor Montenegro se ha especializado en manejo de la información y él sabe a lo que me refiero, ¿no? Uno da una cifra, sobre todo si es relativa, como un porcentaje, debe indicar a qué se refiere. Y nosotros como ingenieros debemos leer, interpretar eso, ¿sí? Y preguntarle, pues, oye, hijita, ¿a qué te refieres, no? ¿80% de qué? ¿No?
¿Te refieres a lo que se extrae en tal distrito? ¿Se extrae en todo el país? ¿Se extrae aquí? ¿De qué tipo de producción estás hablando? De lo que se realiza, de lo que se extrae en todo el país, ¿sí? De lo que se extrae en todo el país, yo no creo que el 80% ni del valor, ni en volumen expresado en metros cúbicos, ojo, ni el volumen expresado en metros cúbicos sea ilegal. Hay tal ilegal, hay comercio ilegal, hay corrupción en toda la cadena de comercialización, toda la cadena en el Estado de legalizar las maderas, ¿sí? Eso hay, eso existe, ¿no? Las regiones no hacen el mismo trabajo, no todas hacen el mismo trabajo, no todas son de igual cuidado, ¿no? Hay muchas cosas por hacer ahí, pero que el 80% de la madera que extrae del país, uno, sea ilegal, dos, que la mayoría no esté bajo manejo, no, eso sí yo no creo, ¿no? Eso sí yo no creo. Si no, veamos los datos que tiene el CERFO, ¿no? Que son datos oficiales de lo que se extrae de manera legal, ¿sí? Lo que se extrae de manera legal, y lo que por otro lado en el Ministerio de Economía habla de la participación del comercio de maderas, ¿no? Que ya no está regulado en el interior del país, pero sí está monitoreado en todo caso, ¿no? No sé si respondí su pregunta, señor. Sí, sí, me quedó claro, profe. Así es, bien, bien importante lo que dice el profe, ¿no? Hay que separar la paja del trigo, sinceramente, ¿no? O sea, cuando uno lanza esa expresión 80%, tú te das, por ejemplo, a la empresa de mi amigo Gary Céspedes, que es una de las personas, de los emprendedores más, o sea, más patriotas que conozco del país. O sea, ¿y qué piensas, no? ¿Piensa que el 80% de la madera que él tiene es ilegal? ¿Es así? ¿Ustedes piensan eso? Cuando él, o sea, año a año está que ya se está quedando calvo ya el pobre hombre de jalarse tanto los pelos ahí, porque justamente es sobre las personas legales a los que más requisitos les ponen, ¿no? Sobre los que están mapeados. Como dice el profe, no vamos a negar que haya ilegalidad, pero hay que tomar la información con mucho cuidado. Entonces, ustedes que están empezando, ¿sí? Cada vez que lean algo, comiencen a pensar, comiencen a preguntar, ¿no? Y comiencen a contrastar la información que les va a llegar. No solamente la ven de una fuente, busquen otra fuente, ¿sí? Viajen, chicos, viajen bastante, ¿sí? Con nosotros van a viajar, con nosotros van a viajar, pero también vayan viajando por su cuenta, ¿no? Vayan viajando por su cuenta, vayan enterándose los esfuerzos que va haciendo la gente. Lean también, hay mucha información científica al respecto, ¿sí? Información más detallada, que da mejores luces, ¿sí? Y después de todo eso, después de haber contrarrestado todo eso, yo creo que ustedes estarían listos para dar una opinión, ¿no? Si es bueno o es malo. Todo esto parte pues a raíz de la pregunta que hace, ¿qué consecuencias tiene? Consecuencias no negativas. Empiecen a tomar las palabras por lo que son, ¿sí? No todo es malo, ¿sí? Tampoco todo es bueno. Hay que empezar a conocer pues los distintos matices de grises que hay en las distintas operaciones, ¿sí? Y otra cosa que estoy aprendiendo con el tiempo es que no solamente se centren en señalar lo malo, porque para señalar lo malo hay un montón de gente, ¿no? Que lucra incluso señalando lo malo. Empiezan a buscar también alternativas, ¿no? Soluciones. Sí, profe, adelante. Quiero resaltar algo, ¿no? La figura, o sea, hay que diferenciar del forestal, digamos, y el maderero, ¿no? ¿Sí? El forestal es el que hace manejo y el maderero solamente le hace extracción, ¿ya? Ok, ese es para mí. Antes de la ley del año de 1975, ¿sí? Prácticamente no se hablaba de la ordenación del bosque, se dan permisos de extracción, ¿sí?
yo el año de 1976, 76 o 77, sí, 76, hice mi práctica forestales 2, ¿no? El antecedente, el antecesor de práctica de ciclo de campo 2, ¿no? Y nos fuimos a Pucallpa. Y tuvimos unos días libres, lo cual me dio la oportunidad de ir a Nueva Requena, el lugar donde había una persona conocida nuestra, de la gran familia Barrena, en todo caso, que también se apellidaba Barrena, pero no éramos familiares, ¿no? Y él trabajaba con madera. Entonces lo fui a visitar. Ya falleció esta persona, su hijo ha seguido la línea, el camino del padre. Pero él me enseñó, ¿sí? En el día de visita que le hice, en su aserradero, su vivero, estaba él mismo, ¿no? Investigando sobre la silvicultura del tornillo, ¿no? Que tenía su mercado. ¿No? No había ingenieros, no había universidades, no, él estaba investigando por su propia, ¿sí? La silvicultura del tornillo, porque él quería, pues, que el bosque no se acabe. Esa era su visión. Estamos hablando de 1975, 76, 77, ¿eh? ¿Sí? Y era un maderero, ¿no? Fíjense cómo era esta persona, ¿sí? Que cuando Sendero llegó, los nativos, ¿sí? Lo defendieron y evitó que lo mataran, porque Sendero mataba a todo el mundo. ¿Sí? Fíjense ustedes la calidad de persona y cómo trataba al bosque, su forma de ver al bosque, que los nativos lo defendieron de Sendero Luminoso. Entonces, no debemos decir que todos son iguales, ¿sí? Nunca jamás nosotros como disque entre comillas, que nos basamos en la ciencia, nunca digamos todos. El 100% no existe, salvo que sea cosas, siempre hay algunos elementos que se salen de lo normal, ¿sí? Esa es la estadística, pues, ¿no? Entonces, si no podemos decir que todos los madereros, que todos los extractores hacen tal ilegal. Existen. Hemos visto la evolución hasta dónde hemos llegado el Homo sapiens, y les aseguro que desde que hubo algo de pensamiento, ya hubo ladrones, ya hubo asesinos, ya hubo corrupción, ¿no? Tenemos los genes hasta ahora, ¿no? Que son pues y las religiones justamente pues son los pecados que las religiones, sino también, si no se acuerdan de los mandatos morales, éticos de los incas: no robar, no matar, no seas ocioso. ¿Qué es eso? No seas ladrón, pues, no seas asesino, no seas corrupto, ¿sí? Trabaja, vive tu trabajo, ¿no? ¿Por qué decían eso? Porque había pues los que no lo hacían. Entonces, eso va a haber siempre, pero no globalicemos, no digamos todos son así, nada más. Ya después sabremos, y no sé si haya más tiempo, ya creo que no, pero en cuanto, volviendo al otro tema, en la lectura, creo que jóvenes que deben ustedes de mejorar la comprensión de la lectura. Si no podemos comprender bien la lectura, lo que leemos, nuestro idioma, están en el momento, jóvenes, de practicar, ¿no? Lo que es comprensión de lectura. Gracias, Rolando. No, gracias a usted. Y si no hubiera más preguntas, gracias a todos por la participación. Ya saben que tienen que ingresar pues al Classroom. Ok, les vamos a dejar por ahí un ejercicio en la semana, y al que no entró, pues no entró. Y nosotros, como ustedes saben, nos estamos mapeando constantemente. ¿Okay? Profesor, ¿ya crearon un grupo de WhatsApp para este curso? Pueden crearlo entre ustedes, nosotros le damos la libertad. Yo no sé, profe, si usted crea el grupo de WhatsApp, pero yo no suelo eso lo crear un hacen grupo de los WhatsApp. mismos estudiantes, ¿no? Nosotros nos comunicamos por los Sí, para eso correos. tengo el Classroom, para eso tenemos Claro. el Classroom, ¿no?
Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les deseo a Profesor, todos muy buenas noches. Sí, ¿Alguna pregunta adelante, por ahí? Lisette, disculpa. profesor, ¿han creado un Classroom? Porque yo no estoy ahí. A Solo estoy ver, en un lugar. Lisette Pacheco, ¿tú has ingresado recientemente al curso o estás desde el inicio? No, sí, estoy desde el inicio. A ver, Lisette, ¿qué es? Pacheco, Rodríguez. No, la voy a agregar. La voy a agregar. En todo caso, si me dice su código, por favor. Sí, 2022-0706. 0706. Sí, profe. Ya le he enviado la invitación. Aquellos que no estén en el grupo, Gracias, profesor. porque ya ahorita estoy seguro que van a aparecer un par más, por favor me escriben al correo rmontenegro, si lo dejo acá en el chat, rmontenegro@lamolina.edu.p, me dicen por favor, me incluyen, y se les incluirá pues en el grupo. ¿Okay? Los que sí están invitados y no han aceptado, porque hasta ahorita veo que hay 25 nada más, bueno, hay 31, perdón. Por favor ya acepten pues la invitación, que la información la vamos a estar enviando a través de esa vía. Bien, eso sería todo. Ahora sí, buenas noches con todos, buenas noches, profesor Víctor. Buenas noches, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta Gracias. la próxima Hasta Buenas clase. noches, profe. Hasta luego, profesor. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor.